1, 2, 3, probando. Estamos en el Partido Aprista Peruano para la presentación del doctor Miguel Angelat Quirós con su disertación, ya que mañana 2 de agosto se estará celebrando un año más del fallecimiento del líder continental Víctor Raúl Haya de la Torre. Compañero Miguel Angelat Quirós, ex diputado nacional, ex dirigente universitario, ex dirigente del partido, líder también del Partido del Pueblo. Compañero Luis Cáceres Aguilar, hombre de historia notable dentro del partido. Compañero Juvenal Mique Ríos, varias veces secretario general del partido y hombre de lucha permanente. Compañero Víctor Burgos Dragos, secretario de organización del partido. El comité departamental me encarga para dar las palabras de apertura de los actos conmemorativos por la muerte del compañero jefe, al cumplirse 17 años de la ausencia en realidad el que estaba programado era Balmes Angulo Pérez, mi hijo, pero él ha asistido a un seminario de Derecho en Lima y debería haber tomado esas enseñanzas del maestro, tanta prensa que él tenía, con sus dotes de gran conversador, de intelectual, de multifacético en las diversas disciplinas, como lo han venido siendo los estudiosos en las universidades, en los corrillos culturales, admirado en que supo enfrentarse a los enemigos en los tiempos en donde a veces teníamos que defendernos con los puños para poder enfrentar a los traidores de aquellos tiempos y hacer la nueva corriente juvenil que el partido siempre ha tenido. ¿Cómo no recordar a Miguel Angelat, también parlamentario? ¿Cómo no recordar al maestro Miguel Angelat Quirós? ¿Cómo no recordar a nuestro hermano, al hermano de todos? ¿Cómo no recordar a este liberteño genuino que esta noche nos va a hablar? Yo creo, compañeros, que nosotros vamos a salir revitalizados, vamos a salir fortalecidos, vamos a salir decididos a seguir trabajando por el partido, y que este homenaje de Víctor Raúl de la Torre significa el inicio de una nueva travesía. A pesar de las trampas que podamos encontrar, debemos llegar a la consecución de inscribir al partido para seguir luchando por los más necesitados, porque mientras exista pobreza, mientras esté pobreza en el Perú, mientras exista miseria en el Perú, la razón de ser del Partido Aprista Peruano como partido revolucionario será permanente y será perenne hasta conseguir la victoria final. Muchas gracias, compañeros. Compañeras y compañeros, mañana viernes 2 de agosto, día del sueño eterno de Víctor Raúl Haya de la Torre, tenemos el siguiente programa. 10 de la mañana, atención médico dental gratuita en el local central del Partido del Pueblo, Pizarro 762. 12 del mediodía, todos están invitados a la actuación solemne en homenaje a Víctor Raúl Haya de la Torre, a cargo de la Municipalidad Provincial de Trujillo. Todos ustedes están invitados mañana al mediodía al municipio trujillano. A las 8 de la noche, misa en recuerdo del 17º aniversario de la muerte del maestro en la Basílica Menor, la Catedral. Todos ustedes están
cordialmente invitados a fin de que todos juntos podamos participar el día de mañana, 2 de agosto, día de su paso a la inmortalidad de nuestro jefe Víctor Raúl Haya de la Torre. A continuación, compañeros, vamos a tener el inmenso placer de poder escuchar a nuestro connotado compañero líder trujillano, como ya lo ha mencionado nuestro compañero Balmes Angulo, de nuestro compañero Miguel Angelat Quiroz, quien nos va a contar algunas remembranzas acerca del compañero jefe Víctor Raúl Haya de la Torre. Recibamos con el aplauso que se merece nuestro compañero Miguel Angelat Quiroz. Compañero Luis Cáceres Aguilar, compañero Juvenal Níquer Ríos, símbolos vivientes del aprismo, compañeros dirigentes departamentales, compañeras, compañeros y amigos. Vengo a esta casa del pueblo, a este templo cívico, que a despecho de algunas de sus paredes caídas o desaparecidas, mantiene siempre erguidos en pie y palpitantes sus recuerdos y muchos mensajes imborrables, inolvidables. Vengo aquí a depositar mi ofrenda espiritual ante el altar del tiempo, sobre el cual se yergue la memoria gloriosa de un hombre a quien algunos otorgan la condición de santo y otros conceden la calidad de guerrero. Santo, quizá, porque en vida su moral enteriza y transparente no admitió manchas, no admitió máculas ni pecados. Y guerrero, porque su nombre, aún en muerte, sigue provocando batallas ideológicas, escaramuzas políticas y zafarranchos de combate con las fuerzas negras de la reacción. Aunque es justo reconocer que también, al mismo tiempo, así como en algunos ritos religiosos, la sola presencia de un crucifijo sirve para ahuyentar a los espíritus malignos, así también en el partido la sola mención del nombre de Víctor Raúl sirve para ahuyentar, para declarar la fuga y la retirada de muchas mentalidades y de muchos espíritus débiles, enclenques, proditores, traidores, que desgraciadamente hemos tenido en el seno de nuestro gran partido. Santo quizá, compañeros, santo laico, santo de tierra que no de cielo, porque si de semblanza se trata, tenemos que entender y comprender que Víctor Raúl Haya de la Torre, la expresión más cabal, más íntegra, más completa de una
y de un renunciamiento a los placeres fáciles de la vida, para entregarse de lleno, para entregarse a plenitud a una lucha redentora y salvadora de su pueblo. Él supo, compañeros, él supo desde joven que su vida habría de ser una encrucijada. Él supo desde mozo que su vida era el cruce de dos caminos históricos, uno alfombrado de rosas y otro erizado de espinas. Por un camino que conducía hacia la morada placentera de Pluto, divinidad de las riquezas materiales de la vida, para entregarse de lleno, para entregarse a plenitud a una lucha redentora y salvadora de su pueblo. Él supo, compañeros, él supo desde joven que su vida habría de ser una encrucijada. Él supo desde mozo que su vida era el cruce de dos caminos históricos, uno alfombrado de rosas y otro erizado de espinas. Por un camino que conducía hacia la morada placentera de Pluto, divinidad de las riquezas materiales, y otro camino que conducía hacia un Gólgota, en cuya cumbre estaba enyesta una cruz que iba a servir para el propio martirio de Víctor Raúl. Y él no vaciló, él no dudó, escogió su destino y supo también desde ese mismo momento, en el instante de escoger esa ruta del dolor, él supo cuál iba a ser su final, cuál iba a ser su lucha, cuál iba a ser su desgarrada existencia, porque desde el fondo del tiempo y desde el fondo de la tierra escuchó una voz histórica, una voz de un oráculo inmisericordia que decía: aquí va Víctor Raúl, aquí va Víctor Raúl, hijo y padre de su raza. Aquí va Víctor Raúl, rey de los descalzos y príncipe de los hambrientos. Aquí va Víctor Raúl, hermano de los desheredados. Aquí va en busca de su propio destino, de su verdad y de su justicia, a sabiendas de que para conquistarlos y para llegar a ellos tendrá que atravesar el desierto abrasante del dolor y el mar insondable de la sangre y de la muerte. Y santo fue por eso, santo laico, repito, santo porque hasta vivió en las catacumbas. La lucha y la batalla permanente por la libertad y la justicia lo condujo a vivir en las catacumbas como vivieron los antiguos cristianos. Y allí compartió como un grupo predilecto de discípulos el pan ausente de cada día y el sobresalto permanente de la muerte en acecho. Santo, porque si nosotros revisamos la correspondencia de Víctor Raúl en la gran clandestinidad, o escuchamos a nuestros veteranos combatientes que lucharon con él en esa época, podremos ver con qué apremio, con qué urgencia, con qué necesidad reclamaba el pago de sus derechos de autor a la editorial Ercilla para poder compartir un pan con el pequeño grupo que lo rodeaba. Y santo laico porque padeció el cautiverio de una cárcel inmunda o de un asilo diplomático, que en el fondo es lo mismo, compañeros, porque para un noble león da lo mismo
estar en una jaula de hierro que en una jaula de oro cuando se pierde la libertad. Y santo porque en su peripatesis por la calle de la amargura recibió todo tipo de insultos, de agravios y de escupitajos. Pero él no dejó escuchar un solo gemido, ni dejó derramar una sola lágrima, porque solo lloró desde el fondo de la tierra y de los tiempos, solo lloró como un niño, o tal vez como un padre desolado, solo lloró como Príamo a la muerte de su hijo Héctor, cuando supo que su hijo predilecto, que su discípulo predilecto, su discípulo más querido, el Manuel de los ojos claros, había sido asesinado en los desiertos de Colorado Chico. Víctor Raúl tuvo que enfrentar a la vida con una entereza moral incomparable. A él le dieron duro con palo y duro también con una soga, como diría Vallejo, aunque no podríamos decir sin que él les haga nada. Le dijeron de todo, le dijeron antiperuano y vendepatria, porque postuló la unidad y la integración continental que hoy es credo, es doctrina, oriflama y bandera de todos los pueblos del mundo, no solo de Indoamérica, sino de los viejos países europeos que hoy han constituido la Unión Europea para alcanzar la plenitud de su desarrollo y de su grandeza. Le dijeron rojo los amarillos, le dijeron rojo porque fue el primero en adaptar a la realidad americana el marxismo diseñado para otras realidades, y fue el primero en formular una teoría y un programa realista para solucionar los graves y grandes problemas de nuestro continente. Y después los rojos le dijeron amarillo porque él jamás se sometió a los dictados de la Internacional Roja. Y le dijeron vendido a la oligarquía porque Víctor Raúl admitió y aceptó dialogar con los representantes de ella y con aquellos que lo habían acosado y perseguido, olvidando sus acusadores que dialogar no es pactar, porque hasta Jesús dialogó y conversó con el demonio en el desierto sin dejarse tentar y sin que por eso se le considere vendido al infierno. Víctor Raúl tuvo una entereza, repito, moral maciza, de nacimiento, congénita, no hechiza, no inventada. Tanto quisieron convencerlo, tanto quisieron persuadirlo, tanto quisieron comprarlo y seducirlo. Leguía, el dictador, trató de seducirlo como había seducido a otro con becas a la Europa de aquel entonces, y terminó desterrándolo durante un período de 8 años. Sánchez Cerro lo persiguió a muerte y trató de asesinarlo, y lo habría hecho si es que no se hubieran levantado las voces de las más esclarecidas personalidades intelectuales y científicas de aquel tiempo, como la de Albert Einstein, de Bertrand Russell, de Unamuno y de tantas otras grandes figuras de esta historia contemporánea del mundo.
Más tarde, Benavides y Prado intentaron atraerlo y terminaron persiguiéndolo a muerte y poniendo a precio su cabeza durante 11 largos años de la gran clandestinidad en la que Víctor Raúl se convirtió en el jefe heroico de la resistencia. Y Odría lo tuvo cautivo 5 años en un asilo diplomático, y más tarde Velasco lo hostigó, aunque sin llegar, es justo reconocerlo, a los extremos de los antiguos dictadores. Pero Víctor Raúl jamás dobló la frente ni se inclinó ante los dictadores, porque ellos ignoraban que Víctor Raúl era, como diría Prada de Vigil, solitaria columna de mármol a orillas de un río cenagoso. Víctor Raúl no fue, sin embargo, un santo que rezaba, fue más bien un santo que pensaba, un santo que creaba, un santo que peleaba. Víctor Raúl fue un creador, porque perteneció a una generación creadora, perteneció a ese grupo esclarecido de Trujillo. Y si Vallejo descendió hasta las profundidades de la esencia del ser americano convertido en poesía, si Alcides Espelucín se embarcó, Vallejo descendió hasta las profundidades de la esencia del ser americano convertido en poesía, si Alcides Espelucín se embarcó en su nave dorada en busca de ranas ignotas y de puertos felices, si Ciro Alegría trató de desentrañar el mensaje del dolor andino, si Macedonio desenredó los laberintos de la selva en sus colores maravillosos, si Francisco Sandoval trató de rescatar el mensaje del Oriente en busca de la perdida Maya, en fin, si todos esos poetas, pintores y creadores hicieron lo suyo, Víctor Raúl creó una herramienta y una técnica artística para devolver al Prometeo americano su derecho a buscar su verdad, su libertad y su justicia. Fue aquí en Chanchán nomás, aquí en Chanchán donde Víctor Raúl, siendo muy mozo, siendo muy joven, empezó a preguntarse por qué nos llaman desde allá, desde Europa, por qué nos llaman a nosotros Nuevo Mundo. Si aquí en América han habido civilizaciones que son mucho más remotas y más antiguas que las europeas, ¿por qué nos llaman Nuevo Mundo y por qué ellos se llaman Viejo Mundo? Cuando aquí hay restos de ciudades, de arquitecturas y vestigios del arte antiguo, mucho más antiguo que la de los europeos. Y criticó, se atrevió a criticar al intocable Hegel cuando él decía que la historia universal terminaba en Europa y que América era solamente un reflejo de ese continente. Y ella buscó la identidad, buscó la razón de ser, se compenetró en un esfuerzo gigantesco para tratar de desentrañar la razón de ser de nuestro continente. No fue solamente un político, él fue un filósofo, fue un pensador, fue un hombre que reflexionó sobre nuestra cultura, sobre nuestra literatura, sobre nuestro arte. Y él que tanto amó a Europa, que tanto admiró las ruinas
de Roma o de Atenas, el que tanto admiró a los grandes creadores del arte y de la ciencia europea, él que estudió en la Universidad de Oxford, donde aprendió economía, él, sin embargo, se liberó de todas esas ataduras para proclamar el derecho de América a conquistar su emancipación mental como paso previo para su liberación económica y política. Alguna vez, cuando joven, recuerdo, ya hace más de 3 décadas, me gustaba a mí hablar de un tema que tenía que ver algo con esto de la identidad de nuestro continente. Era el término descubrimiento, lo recuerdo mucho, era un tema muy predilecto para mí. Sostenía que, ¿por qué celebrábamos? Y en aquella época, como ya no sucede quizá ahora, se celebraba el descubrimiento de América. Y captando el mensaje de Haya y el mensaje de Orrego y el mensaje de todos nuestros grandes pensadores apristas, decía, pero descubrir significa hallar algo desconocido, algo que no ha sido hollado por el pie del hombre, algo que no ha sido percibido, que no ha sido oído, que no ha sido visto, algo totalmente virgen. Pero no se puede descubrir un río que ya se conoce, no se puede descubrir un paisaje que ya se ha mirado, no se puede descubrir una cultura que está en un proceso de desarrollo. Decir descubrimiento de América era aceptar que nosotros los indoamericanos somos inferiores a los que vinieron. Es decir, nosotros somos los descubiertos y ellos son los descubridores. Ese complejo de inferioridad que hemos tenido ha significado para nosotros un colonialismo mental contra el cual se enfrentó permanentemente Víctor Raúl Haya de la Torre. Por eso es que desde joven, cuando levanta las banderas de la reforma universitaria, proclama con los estudiantes de Córdoba el derecho sagrado a la insurrección contra los virreinatos del espíritu. Y él reclama que América debe ser vista desde América y no vista desde Europa. Y amó tanto a este continente, quiso tanto a nuestro continente, que hasta le puso un nombre. Dijo Víctor Raúl, ¿por qué nos dicen Hispanoamérica? Hispanoamérica significa una América hispana, una América española, una América sometida a lo español, a lo hispano. Y eso estuvo bien para la época de la colonia, pero ni siquiera para todos los pueblos de nuestro pueblo continente. Porque hay pueblos que no fueron conquistados por España, como Brasil, por ejemplo. ¿Y por qué nos dicen Iberoamérica? Si es casi lo mismo, dependencia frente a la península ibérica, es decir, a España y Portugal. Si hay países que no son iberos, que no tienen una raíz ibérica, como Haití, por ejemplo, o como otros países que fueron conquistados por los franceses y colonizados por ellos. Y no somos tampoco Panamérica, dijo, porque no hay una sola América. Pan significa totalidad, una sola. Y no hay una América, sino dos Américas, desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego y desde el Río Grande para arriba, hacia el norte. Quizá Latinoamérica podría haber sido un término más apropiado, decía él, pero es representativo de la época de nuestra independencia. Nosotros debemos llamarnos Indoamérica, que significa el rescate de nuestra identidad, no solo por lo indio, que muchos puedan decir que hay países como Chile o como Uruguay donde el indio es una
pequeña parte de la población, no, es el alma indígena, es el espíritu indígena, es la herencia indígena de nuestros antepasados que palpita en el fondo escondido de nuestra realidad y en el alma de todo americano. Y por eso es que llama a nuestro continente Indoamérica. Y formó un partido, constituyó un partido, elaboró una herramienta para liberar a este pueblo continente. Y ese partido, que es su obra tan amada, que es la obra a la que él tanto quiso y a la que se entregó de lleno durante toda su existencia, ese es el partido que todos nosotros conformamos, compañeros. Su doctrina y su programa se mantienen, como ha dicho Álvarez Angulo, permanentes. El imperialismo sigue existiendo, sino que se ha sofisticado, ha adoptado otras modalidades, pero sigue siendo tan perverso y tan cruel para explotar nuestras riquezas y para expoliar a nuestras poblaciones. Si ellos se han modernizado, nosotros también tenemos que modernizarnos. Pero para enfrentarnos a ese imperialismo que nos acosa, que nos acecha y nos explota, es necesario que nuestros pueblos estén unidos. 20 personas débiles, delgadas, mal alimentadas, no pueden enfrentarse una a una a un atleta vigoroso. Es necesario que los 20 se enfrenten a ese atleta que los castiga y que los acosa y que los explota. Por eso era necesario y es necesario que nuestro continente se integre y constituyamos los Estados Unidos de Indoamérica para poder tratar de igual a igual con los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínense ustedes lo que sucedería si tuviera una ciudadanía continental, si existiera una moneda común para toda Indoamérica que enfrente al dólar norteamericano. Europa, los países europeos que tienen diferencias mucho más profundas, mucho más radicales, mucho más dramáticas que las diferencias que tenemos nosotros, porque hablamos casi todos el mismo idioma, tenemos la misma religión, el mismo pasado, la misma tradición histórica. Ellos, en cambio, tienen distintos idiomas, distintas religiones, y sin embargo han logrado integrarse en la Unión Europea para conseguir su desarrollo y su grandeza. Y nosotros todavía seguimos esperando esa hora que demasiado se posterga porque los pasos que se han ido dando son demasiado lentos para conseguir todavía ese sueño tan querido por Víctor Raúl y que lo fue antes también por Bolívar y por otros grandes hombres de nuestra historia americana. Es necesario, compañeros, en esta hora en que recordamos a Víctor Raúl, en que todo el mundo, lo hemos visto durante el centenario, ha enviado sus mensajeros reconociendo la grandeza intelectual, la integridad moral de Víctor Raúl Aya de la Torre, no solo de los países americanos, no solo Alfonsín Peña Gómez, no solo Jaime Posada o Vázquez Carrizosa de Colombia, sino Robert Alexander de Estados Unidos, o Joaquín Roy de la Universidad de Miami, siendo catalán él, o Lewis Taylor, un inglés, o Lewis de Canadá. Todos han reconocido la vigencia permanente de Víctor Raúl Aya de la Torre. Pero hay que comprender, entender y meternos en la cabeza algo, compañeros. La vigencia de Víctor Raúl no es solo la de su pensamiento, tiene que ser la vigencia de su partido. Tenemos que pensar que no vale, que no es suficiente que se reconozca su pensamiento a nivel universal. Tenemos que devolverle al partido la solidez, la macizez y el espíritu de lucha que siempre tuvo durante la vida de Víctor Raúl Aya de la Torre. Las juventudes tienen que entender esto. Las juventudes deben entender que la vida
no es un placer sino un deber. Los jóvenes deben ser rebeldes permanentemente, no admitir adulteces precoces, ni menos vejeces precoces. El joven debe ser joven, rebelde, insatisfecho, y gritar y pelear contra la injusticia y contra el abuso de los gobiernos como el que tenemos ahora. Las juventudes son indispensables para refrescar a nuestro partido. Hay nuevas realidades, hay que reconocerlo. Nuevas realidades que no existían durante la creación de nuestro movimiento. La informalidad, el trabajo llamado informal, por ejemplo, no era un problema en 1930. Hoy tenemos que enfrentarlo, hoy tenemos que ver la forma de integrarlo dentro de este frente único de clases explotadas. Partido que no cambia, partido que no se adapta a las realidades, partido que no se moderniza, partido que no se renueva, partido que no se vuelve actualizado, está condenado a morir, está condenado a perecer. Y esto no debe asustarnos, compañeros. Víctor Raúl Haya de la Torre fue, ante todo, un espíritu dialéctico. Le gustaba que nos vayamos acomodando, adaptando a las nuevas realidades que se van presentando con el tiempo. Nadie se baña dos veces en las mismas aguas de un río, decía. Y por eso es que todos, compañeros, todos al recordar que al evocar la figura de este santo laico, que fue también al mismo tiempo un guerrero imbatible, tenemos que renovar y reafirmar nuestra promesa y nuestro juramento de entregar todo nuestro esfuerzo para devolver la grandeza a nuestro gran partido y recordar aquella frase inmortal de Víctor Raúl de la Torre: el partido tiene que vivir siempre porque las grandes causas no perecen por el miedo. Muchas gracias. Atrás por nuestro compañero Víctor Raúl. ¡Vamos a prisa, compañeros! Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl, Víctor Raúl.